Estudio de. Hola, ¿qué tal amigos de Vivir es Urgente? Les doy la más cordial bienvenida a este episodio número 15. Estamos muy contentos, muy felices. Hoy cerramos temporada. Les damos las gracias a todos los que nos han escuchado alrededor de estos 15 episodios y hoy con un tema espectacular: la economía, salario mínimo y pensiones. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Hoy tenemos como invitado al doctor Oscar Castro y también al licenciado Joel Moreno. ¿Cómo estás, Joel? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Les platico un poquito acerca de Oscar. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y licenciado en Economía por la Universidad de Sonora. Actualmente es profesor de la Universidad de Sonora. ¿Sí es, Oscar? Así es, sí. Perfecto. Joel es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Sonora. Es asesor financiero especializado en pensiones pensiones del IMSS. Así es. Sí. Y opera su propio despacho en asesorías desde julio del 2018. A sus órdenes. Así es. Uh-huh. Perfecto. Un poquito más adelante vamos a hablar sobre el tema y espero que nos puedas dar muchos tips, sugerencias de cómo poder sobrellevar con mucho gusto, para eso estamos temas, aquí, ¿no? Claro, bueno, se preguntarán por qué este tema y por qué licenciados en economía y por qué. Bueno, les cuento inicialmente que esta charla, este episodio, nació en una rodada, ¿no? Sí. Buscando temas de cómo poder llevarles a ustedes información, pero sobre todo más allá de información, análisis de cómo poder darles herramientas para poder analizar en el día a día diferentes situaciones, y en este tema pues nos enfocamos a lo económico, ¿no? Y créanme que yo les voy a ser bien honesta, y regularmente yo creo que las personas vemos la economía pues como algo muy distante, muy incómodo algunas veces, sobre todo por el vocabulario que usan los economistas. A veces yo en lo personal no los alcanzo, yo creo que para ustedes es algo muy normal, ¿no? Entonces yo siento de las personas a veces que tenemos cierto temor por ir más allá, a entender indicadores económicos, cómo está la economía a nivel mundial, pero sobre todo cómo esto nos puede afectar, ¿sí? Y qué es lo que yo veo que sucede, que regularmente este miedo, este temor nos hace a veces tomar decisiones sin informarnos realmente en fuentes importantes o fuentes establecidas de qué es lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? En el tema de economía. Claro. Y en este contexto, yo creo que es lo que este episodio tiene como objetivo de comprender, o que ustedes nos aporten esta información de una manera, un vocabulario sencillo, un vocabulario que se pueda entender, y que las personas sí o sí podamos ver este tema como algo importante, porque finalmente la economía es el marco que regula todas las negociaciones, y también es la guía que nos puede dar para tomar decisiones de ahorro, para prever quizá un ahorro, y también para poder saber en un futuro a dónde van a ir nuestras finanzas, ¿no? En este contexto, Oscar, para empezar la charla, ¿qué nos podrías compartir acerca del contexto económico a nivel mundial en este momento? El contexto actualmente viene de una recuperación económica después de la pandemia, ¿no? Hemos visto que ahí va tambaleándose, pero moviéndose con una tendencia ciertamente al crecimiento. Pero después de todo esto es un panorama difícil porque no hay una recuperación completa. Las cadenas de proveeduría, que son las cadenas de suministro de diversas empresas, pues todavía no están totalmente repuestas después de este asunto de la pandemia. Y eso significa que tienen dificultades pues para la elaboración de algunos productos, y por lo tanto no pueden crecer a la velocidad que sería pues la necesaria, ¿no? ¿Y eso qué supone? Pues, o sea, no una incapacidad de mantener cierto stock, de no generación de empleos, y por lo tanto, pues le estaría afectando al crecimiento económico en lo general. Y otros fenómenos políticos que tienen desde luego su repercusión económica, pues por un lado son estos referentes a los conflictos entre Rusia y Ucrania. Okay, eso también marca una dinámica que genera cierta incertidumbre con respecto al ámbito económico, y genera reservas, y trata de mover el dinero hacia mercados más seguros, o bien incluso puede llegar a producir algunos fenómenos en la elevación de productos tan básicos como es el gas. Los europeos sufrieron de este asunto de la carencia de gas en su invierno, y pues mira,
Entonces el asunto aquí es ver que sí tenemos cierta recuperación, pero que todavía hay elementos que están apuntando a que no va a ser tan sencillo, pues, ¿no? Tan rápido, ¿no? Tan rápido. Ajá. Y otro tercer punto que sí debe a nosotros como mexicanos, sobre todo, porque estamos a un lado de ellos, es ver el proceso de desaceleración económica que está viviendo pues los Estados Unidos. Ellos, su crecimiento industrial se está haciendo más lento, y en ese sentido hay muchos productos mexicanos que son comprados pues por estas industrias, y en la marcha va a resultar que también nosotros en algún momento, en mayor o menor medida, vamos también a salir un poco afectados pues de esa desaceleración del crecimiento económico de los Estados Unidos. Así es. Perfecto. Oye, Oscar, y en este contexto, ahora sí que alguien del mundo, o sea, una persona, una mecasa o una persona que tiene su empleo, que trabaja, dices tú, cuando escucha estos problemas macro, dice, ¿cómo me puede afectar directamente? Yo quisiera saber, inicialmente ya hablaste del tema del empleo. El empleo que está relacionado directamente con el salario, ¿no? Esta desaceleración de empresas que cierran o empresas que tienen bastantes problemas, lo primero donde nos pega a nosotros es el empleo, ¿no? ¿Es así? ¿O hay otro indicador que nos pueda llegar así que como que al hogar, ¿no? Directamente. Mira, si las empresas están creciendo, muy seguramente en algún momento van a demandar trabajo. ¿Ok? Van a entonces a ocupar más plazas laborales, y entonces eso va a suponer que va a haber más ingreso en la economía. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque se están pagando más sueldos. Y eso a su vez genera una elevación del consumo de las familias. Entonces, si se consumen más, es una espiral virtuosa donde, mientras haya capacidad para seguir respondiendo a las necesidades de ese consumo, de lo que la gente está comprando, de lo que pide, entonces vamos a ver una mayor posibilidad de que las empresas se acomoden a esas expectativas de mayor consumo. Entonces va a ser algo virtuoso, algo bueno, pues, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, sabes que me llama la atención algo en este sentido, porque muchas veces hablamos de esto, ¿no? De generación de muchos empleos y todo lo demás, pero también hay que recordar, y me gustaría ponerlo sobre la mesa, que estamos en una época donde la tecnología también está haciendo un papel bien importante en empresas con respecto a la generación de empleos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que muchas empresas ya muy grandes están optando por la tecnología para reemplazar muchas veces y hacer sus procesos más automatizados, ¿no? Para desplazar la mano de obra, exactamente. ¿Qué has visto de eso, Joel? Sí. Pues mira, hoy en día en los Estados Unidos, por ejemplo, vas a cualquier supermercado y en vez de encontrarte a la cajera tradicional del supermercado, ahora te encuentras con una máquina. Entonces, tú solo pasas el producto por el escáner, o si es fruta o verdura lo pesas. La máquina te va diciendo cuánto se va acumulando, y ahí a la misma máquina le pagas. Le puedes pagar en efectivo, le puedes pagar con tarjeta, y te da te da tu feria sin mayor problema. Entonces, tú mismo empacas el mandado y te vas. Entonces, los avances científico-tecnológicos de alguna manera sirven para desplazar la mano de obra del ser humano. Eso abarata los costos de las empresas, por lo tanto siempre tienden a implementar cada vez mayores avances tecnológicos en sus procesos productivos, ¿no? ¿Y sabe por qué se los cuento? Porque en la semana pasada vi un documental que estaban haciendo sobre este boom de que viene Tesla a México, ¿no? Y hablaba de qué porcentaje de mano de obra va a ser realmente de las personas, ¿no? Porque realmente Tesla es una empresa que ya tiene la tecnología casi en todos sus procesos. Así estaban haciendo como un tipo análisis de realmente cuál iba a ser el beneficio para México, ¿no? En ese sentido. Pues es beneficio en cuanto a la inversión inicial, $5,000 millones, pues no es poca cosa, ¿no? Sí. Y es beneficio también porque va a generar, pues como decía Oscar ahorita, va a demandar empleo. Y eso es, pues también, ahora, la totalidad de su producción es de exportación. En realidad, nosotros como mexicanos no podemos aspirar todavía, o muy pocos agentes económicos podrán aspirar a adquirir un auto Tesla, que la versión más barata pues va a andar en $850,000, ¿no? Así es. Entonces no es sencillo adquirir un auto totalmente eléctrico todavía para un ciudadano común. Y ahorita haciendo un poquito de aporte a lo que decía Oscar respecto a la falta de proveedurías en la recuperación post-pandemia, pues uno de los objetivos del programa, como te entendí, es aterrizar los temas de acuerdo para que el ciudadano lo entienda, lo comprenda, lo digiera bien. Sí. Entonces,
uno de los detalles con los que nos encontramos durante la pandemia y post pandemia es que ahorita cualquier persona que quiere ir a comprar un carro, la falta de proveeduría en los chips electrónicos se sigue viviendo. Por lo tanto, tú vas, quieres comprar un carro nuevo y te dicen no hay. Entonces, apártelo con 20 o 30 mil pesos y le avisamos en 2, 3 meses llega el carro. Y es precisamente porque una de las faltas de proveeduría es esa, la producción de chips electrónicos que no están precisamente en México. Pueden estar en Rusia, pueden estar en Ucrania, pueden estar en Taiwán. ¿Sí? Entonces, la pandemia durante todo su proceso afectó y sigue afectando, pero como acertadamente decía Oscar, la recuperación no ha sido total. Es una recuperación lenta. Pero bueno, también se viene otro tema muy escabroso, que es que en la economía mundial parece que no aprendemos del todo, porque nunca terminamos de recuperarnos de un fenómeno cuando se viene otra catástrofe, ¿no? Entonces, no terminábamos de recuperarnos de la pandemia cuando se vino la invasión Rusia-Ucrania. Eso provoca una guerra y en el mundo se empiezan a vivir efectos negativos en la economía. Por ejemplo, en México, los consumidores, a todos nos ha pasado que vas al supermercado y buscas un kilo de limón, está muy caro. Buscas un kilo de aguacate, está muy caro. Bueno, los huevos. Bueno, entonces, específicamente en esos productos que requieren de mucho fertilizante para su producción, pues resulta que en los años recientes todo el fertilizante para producción de limón y de aguacate se importa de Rusia y Ucrania, ¿no? Sí. Entonces, al verse afectada la actividad económica, la dinámica económica de aquellas empresas de sus países, encarece la exportación a nuestro, en cuanto a México, encarece la importación de esos productos acá. Por lo tanto, el consumidor finalmente es el que paga todo. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Joel. Y fíjense que con respecto a esto, yo lo que veo cuando ahora sí que las personas sentimos crisis, sentimos que no hay empleos o que ya los trabajos son menos remunerados y de menor tiempo, porque no son así como antes que 15 años en una empresa, ¿no? Yo creo que ahorita ya la dinámica de eso totalmente cambió. Empezamos a tomar decisiones de nuestros ingresos que tenemos regularmente en cosas que totalmente a veces estamos en riesgo, ¿no? Hacemos esas inversiones y más adelante vamos a hablarle un poco de eso, Oscar. Entonces, en ese contexto, ¿qué nos podrías compartir, Oscar? ¿De qué parte de los indicadores de la economía tendríamos nosotros que considerar como personas que estamos a cargo de un hogar, de nuestras finanzas, etcétera, y cómo esto pueden repercutir en qué cosas, decisiones puede tomar? ¿Cuáles son los indicadores o las variables más importantes de la economía que tenemos que considerar? Hay que estar muy pendiente de la dinámica del crecimiento económico, ¿no? Sí. Porque el crecimiento económico es la generación de todos los bienes y servicios que se está produciendo en todo el país. ¿Ok? Y eso, a su vez, como lo señalé en un principio, pues nos está hablando de que tantos empleos se están produciendo, estas cantidades de estos bienes y servicios, y ese sería el primero, ¿no? Afortunadamente, desde que empezó este asunto de la pandemia hasta la fecha, hemos tenido poco a poco un crecimiento. Ciertamente, desde cierto momento, hemos tenido poco a poco cierto crecimiento. Y en el último año de diciembre para acá, de enero, a diciembre del 2022, nuestra economía creció alrededor de 3.10%. ¿Y eso qué está diciendo? Que efectivamente sí vemos algunas luces en ese sentido, se están generando más. Sí, hay una señal al final del túnel. Así es, sí. Es titubeante porque todavía no hemos tenido un panorama completamente claro y sólido que diga, vamos a empezar a crecer más rápido. Además, históricamente México no ha sido un país desde la implementación de las políticas neoliberales que crezca de una forma muy, muy acelerada. Creo que históricamente ha sido alrededor del 2%, ¿no? Por otra parte, otra variable que es bien importante tener en cuenta, otro indicador que es bien importante tener en cuenta es el índice de la inflación, el índice nacional de precios al consumidor. ¿Nos podrías compartir qué significa eso? Sí, ellos hacen una canasta, ahora el que lo calcula es el INEGI, ¿no? Antes lo calculaba Banxico. ¿Okay? Sí. Entonces lo que hacen ellos es finalmente hacer una canasta de los diferentes bienes representativos que consumen todas las familias en el país.
Y luego van y monitorean los precios en que se vende cada uno de esos bienes en un momento determinado del tiempo. Y después establecen cómo la cantidad de esos bienes se puede modificar, la cantidad consumida de esos bienes se puede modificar en función de los cambios en los precios. ¿Okay? Entonces, luego se van a dar cuenta de que 10 pesos ya no compran el medio kilo de tortillas. Sí. Por citar un ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, compran puede ser menos, ¿ok? O bien que ya llegan nuevos productos que se tienen que integrar a esta canasta de bienes, como es el Internet. En algún momento antes no se consideraba no se consideraba el Internet, pero pues ahora sí ya es básico. Y entonces una parte del gasto importante de las familias va a tener que irse a este tipo de servicios y por tanto se tienen que incluir. ¿Okay? En la canasta. Entonces, el índice de inflación nos puede ayudar a entender cómo es que se están dando estos elevaciones o reducciones incluso en los precios de los bienes que estamos consumiendo las familias. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve. ¿Y cuál es el panorama que hemos tenido en el último año? Pues ha sido un panorama francamente, no quiero decirlo así, pero sí ha sido un poquito reservado con respecto al asunto de la inflación. ¿Por qué? Porque hemos visto que este índice poco a poco ha ido elevándose, ha tenido una tendencia, nos está diciendo que los precios están subiendo, ¿no? Sí. Entonces, si están subiendo los precios, ese sueldo que tú traes en la bolsa ya no te va a alcanzar para lo mismo. Tienes que hacer más sacrificios para poder comprar el mínimo o bien cambiar tu canasta de bienes, dejar de comprar el kilo de carne y empezar a comprar algún otros bienes que complementen o de plano cambiar totalmente las preferencias que tienen, ajustarse, ¿de acuerdo? Sí. De enero a diciembre del 2022 el índice creció en 7.6%. 7.6%. O sea, un peso en enero, lo que comprabas en $1 en enero, ahora compras alrededor de lo que te costaba un peso, pues, lo que comprabas con $1 en enero del 2022 hacia diciembre del 2022, resulta que ahora compra un 7.6% menos. ¿Ok? Ok. Bien. Y en ese sentido, la inflación es un indicador bien importante. Pero este indicador también resulta que tiene otros subindicadores, o sea, está compuesto de otras cosas, ¿no? Y hay que estar también pendientes, pues, de otras cosas que en los medios generalmente no te informen, ¿no? Ellos te avientan el índice de la inflación en lo general. Pero no explican nada, o sea, pero me queda totalmente claro. Cuando vas al mandado, cuando vas a hacer el súper, compras menos cosas con el mismo dinero que antes comprabas más. O sea, así es. Totalmente. Así es. Ese es el mejor indicador. Es el mejor la mejor definición. Así es. La mejor definición de lo que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Perfecto. Adelante, Oscar. Y por otro lado, hay otro indicador que es bien importante, que es la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el costo de traer dinero en la bolsa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que tu dinero lo puedes tener aquí en la bolsa, efectivamente, y gastarlo en cualquier otra cosa. O bien, la tasa de interés sería el rendimiento de tener tu dinero guardado en el banco en forma de ahorro. ¿De acuerdo? Ok, sí. Entonces, esta tasa de interés también a su vez es una variable importante. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno pide prestado, ¿qué es lo que te cobran? Una tasa de interés. Entonces, el crédito puede ser más o menos barato en función de esta tasa de interés. No solamente para el consumo de las familias, sino también para las empresas. Porque acuérdate que las empresas también ocupan dinero para ampliar los edificios, comprar máquinas. Entonces ellas van a los bancos o otras instituciones y con esa tasa de interés ellos saben qué tan posible puede ser o qué tan factible puede hacer ese gasto de inversión. ¿De acuerdo? Y otro que debemos estar esto también, perdón, disculpa, esto también tiene que ver
obviamente con las decisiones, o no sé si ahorita nos vamos a compartir, de que se toman en el día a día de las tarjetas de crédito, ¿no? Podemos ahorita también compartir un poco sobre esto, que es bien interesante porque yo creo que es el acabose en muchas familias y en muchas finanzas personales, ¿no? El tema de no informarte bien de las tasas de interés en temas de tarjetas de crédito, ¿no? Sí, porque las tasas de interés manejan la tarjeta de crédito maneja una tasa de interés flexible, ¿no? Se acomoda en función de la fluctuación, o sea, de cómo se va moviendo esta tasa de interés. Y hay que estar bien pendiente también de eso, ¿no? Entonces, si la tasa de interés está elevando, quiere decir que tu tarjeta de crédito te va a costar más. Aguas. Hay que ser totalero. Pagar todo. Si vas a utilizar este mes la tarjeta de crédito, paga todo antes del corte. Antes de que te corte la tarjeta. Porque si no, el mes que entra, se te van a venir intereses más lo que tú pediste prestado para pagar. O sea, cuando tú vas a la tienda y utilizas la tarjeta, es como pedir prestado. Sí. ¿Ok? Sí, a pedir prestado con alto costo la mayoría de las veces. Ahora, no olvidemos que cuando una persona, cuando un tarjetaviente le están cobrando una mayor tasa de interés, es porque la tasa de impago está subiendo. ¿Qué significa? Que mientras tú probablemente estés pagando a tiempo tu tarjeta de crédito, hay otros que no lo están haciendo. Entonces, el sistema bancario no pierde. El sistema bancario, finalmente, a los que sí están pagando la tarjeta de crédito, es a quienes les cobra lo que otros no pagan. Ah, caray. ¿Ok? Ah, caray. A ver, ¿cuántas veces te habrán cobrado a ti en una mayor tasa de interés porque 100 o 1000 o 10,000 tarjetavientes no pagaron a tiempo su tarjeta de crédito? Ya. Okay. Ya, sí. Okay. Perfecto. Sí, o sea, es una forma de cubrir el riesgo que tienen por dar crédito, ¿no? O sea, ven esa expectativa y dicen, no, ¿sabes qué? Que cueste más el dinero, que la piense más la gente en endeudarse. Y sobre todo, yo he visto muchas personas estar muy estresadas por el tema de tarjetas de crédito, muchas. Y ayer, hablábamos también de un tema de satisfacción inmediatez, ¿no? La inmediatez. La inmediatez. ¿Qué nos puedes compartir con respecto a esta relación tarjetas de crédito? O sea, creo que hoy en día el impulso a comprar, el impulso a tener la tarjeta, una satisfacción de momento, ha hecho que muchas personas puedan estar muy estresadas o incluso dañar la economía familiar por temas de tarjeta de crédito, ¿no? Definitivamente, la tarjeta de crédito sigue siendo el instrumento por excelencia para que una persona que no quiere endeudarse se endeude en algún momento de su vida. O sea, la sugerencia que hacemos los economistas que vemos a título de finanzas personales a las personas, la sugerencia que le hacemos es nunca gastes más de lo que ganas. Pero en algún momento el sistema bancario se las ingenia para engancharte y darte tu primera tarjeta de crédito. Aunque digas, no, ya de repente llegaste y ya tienes una tarjeta de crédito. Sí, ya tienes una tarjeta de crédito ahora. El tarjetaviente ahora aparentemente tiene la tarea de no sobregirarse, ¿sí? Pero hay una dinámica económica allá afuera muy agresiva en la que generalmente el consumidor no se da cuenta. Cuando ya fue a Liverpool y compró una computadora 18 meses sin intereses. Cuando ya fue al Office Depot y compró una impresora 18 meses sin intereses. Entonces a veces incurres, o la mayoría de las veces, en comprar 1, 2 o 3 cosas a 18 meses sin intereses. Ya se va sumando. Y ya se va sumando. Viene el sobregiro. Al rato no te alcanza lo que ganas. Oye, y el sentimiento es, voy a pagar poquito cada mes, ¿no? Bueno, o sea, la sensación. Viene el pago mínimo, pero resulta que cuando un tarjetaviente le aporta el mínimo a su tarjeta, tardaría, siempre y cuando no la use más, tardaría 10 años en pagar con la aportación mínima a su tarjeta. Oh, qué interesante. Entonces, la invitación primero es, no gastes más de lo que ganas. Segundo, destina una proporción de tu ingreso disciplinada para tu ahorro. Es decir, no voy a ahorrar de lo que me sobre. Primero ahorro y después gasto. Claro. Entonces, sí. Por ejemplo, en mi caso... Y casi siempre hacemos al revés. Lo que me sobra, lo voy a ahorrar, ¿no? Y nunca te sobra. Pero nunca sobra. Entonces, lo que yo les comparto en mi caso, yo de cada peso que me entra a mi bolsa, ahorro el 20%. Okay. Y el 20% me sirve para muchas cosas en el mediano, corto, largo plazo. Y hablando de las pensiones, pues en mi caso, y para cualquier persona que ahorra de esa manera, le va a servir para aportar a su pensión y tener un retiro más digno, ¿no? Sí.
Perfecto, muy bien, muy bien. Bien interesante todos estos temas, sobre todo me botó el tema de tarjeta de crédito porque es algo yo creo que es información que mucha gente oculta. Porque casi, pues no pagué, me mandan al buró 5 años. O sea, yo lo he visto así. Claro. O sea, no pasa nada. O si no, el banco te habla, si debías 200,000 pesos, te da en 10,000 le pagas totalmente. Pero no vemos qué hay detrás de todo eso, ¿no? Sí. O cuando realmente a lo mejor si tienes un apuro, una prisa o un tema, pues no puedes hacer nada porque ya estás colapsado en todo el buró de crédito y todo lo demás, ¿no? Claro. Muy, muy interesante. Entonces, resumiendo, los indicadores que estamos platicando era acerca de la inflación, crecimiento económico. El crecimiento económico medido a través del PIB y lo que es la tasa de interés, la importante tasa de interés. Hay otro que es la ocupación que tenemos en la economía, que no es otra cosa más que el número de empleos que se están generando, ¿no? Eso está buenísimo. A ver, cuéntanos un poquito. Lo que pasa es que hay un conjunto de la población, hay un conjunto de la población que tiene una edad para trabajar, ¿ok? Sí. Bueno, que se supone que debería estar dentro de ese grupo, porque luego pasa de que hay gente de otras edades que no debería estar trabajando, pero está trabajando. Sí. Esa es otra historia. Y ese conjunto que tiene esta capacidad de trabajar puede efectivamente ir al mercado de trabajo, o sea, ir ahí donde ocupan sus trabajos, o bien autoemplearse y de esa forma ocuparse. Hacerse un trabajador. Y en eso, Oscar, ¿hay alguna estadística? ¿Está registrado en alguna parte ese autoempleo? Sí. ¿Sí hay alguna? Sí, desde luego. Porque el empleo es lo que realmente es el indicador que manejan los economistas y el gobierno, o lo que yo lo he visto normalmente, ¿no? Sí. Porque yo creo que cada vez es más la gente que está haciendo eso, ¿no? Yo creo que no es el tema, pero es importante también platicarlo. Y qué bueno que lo señalas, porque fíjate, hemos visto que el empleo ha crecido. O sea, sí ha crecido, también titubeantemente, pero ha crecido. Se ha recuperado después del asunto de la pandemia, ¿ok? Pero también hemos observado que cierto empleo, ese crecimiento se está debiendo precisamente a fenómenos del autoempleo. La gente que a lo mejor ya no se acomodó trabajando o dando sus servicios como trabajador para una empresa o lo que sea, toma la decisión de abrir su propio changarro o dar sus propios servicios. Servicios, así es. Lo que estamos observando ahorita en los últimos meses. Es una tendencia, yo creo, muy, muy marcada últimamente. Así es. Y también, de esta forma, hay que observar que hay una parte del empleo que es el empleo informal. Sí. ¿Ok? Sí. Mientras tú trabajes dentro de las empresas, las empresas por obligación tienen que darte de alta en el Seguro Social y darte otras prestaciones. Y ahí donde aparecemos registrados y se hace el indicador, ¿no? O sea, de ahí. Sí, es uno de los principales indicadores. Es una de las principales variables a observar para determinar el crecimiento del empleo. Sí. Así es. Entonces, pero hay otra parte de los empleos que se están generando que resulta que no tienen esa calidad de tener prestaciones, ¿no? Entonces, y eso es un foco rojo. ¿Por qué? Porque estamos aceptando quizá, no siempre digo, pero quizá algunas condiciones que no se van a transmitir en calidad de vida, producto del trabajo. Y qué interesante, y ahorita yo creo que en Joel vamos a profundizar un poquito más de ese tema. Y eso que mencionas está buenísimo. O sea, estamos aceptando condiciones por quizá, lo que a mí me ha tocado ver, porque me toca trabajar en la industria también y con vendedores y todo eso, y casi siempre, oye, ¿cuánto ganaste de comisiones? Aquí en tu recibo no viene, ¿no? Ya sabes, ¿no? Claro, ya sabes. Entonces, no, lo que pasa es que hay nada más esto porque para que me den más y no pagar impuestos, ¿no? Yo creo que es un tema que ahorita quiero que nos compartas un poco de eso y qué significa y dónde repercute, ¿no? Hoy en día todavía se estila muchísimo esa parte. Que una parte del sector empresarial, afortunadamente no todos, pero sí hay una parte del sector empresarial que todavía te contrata y te registra con un salario mínimo ante el Seguro Social, sin reparar que es, digámoslo de esta manera, pues es un daño en la seguridad social de la clase trabajadora. Sí es. Porque en el trayecto se ofrece una incapacidad por invalidez, se ofrece una incapacidad por accidente de trabajo, y el Seguro Social tranquilamente y de acuerdo con la ley vigente te va a pensionar o te va a pagar una incapacidad de acuerdo a tu salario registrado. Entonces tú dices, oye, espérame, ¿por qué me estás pagando 600 pesos a la semana de incapacidad si yo gano 2,000 pesos a la semana? Sí.
Entonces el Seguro Social te dice, pues es que yo te estoy pagando la incapacidad de acuerdo a tu salario registrado. Entonces es ahí donde la seguridad social del trabajador se ve enormemente afectada. Y no nada más en eso, sino en todos los rubros, porque la proporción que de tu salario se va para tu retiro, pues entre menor sea el salario, menor es ese dinero que se va para tu retiro. Exactamente. Okay. Y como lo decías, menos prestaciones, ¿no? Para el ser humano. O sea, claro, se manifiesta menos calidad de vida. Menos calidad de vida. Me encanta el concepto porque la verdad es que yo me tocó hace 2 semanas un tema, de hecho, en ese aspecto, ¿no? Y por ganar, no sé, 20% más de lo que quizá puede ser todo por nómina, pagar impuestos, a veces la gente no sabe o no investigamos, no nos informamos, sobre todo de qué significa, pues en un futuro inmediato, ¿no? A mediano plazo, ¿qué significa esto? ¿No? Así es, por ejemplo, pues yo lo veo casi a diario, una persona que ya tiene 64 años de edad o 60 años de edad y revisa qué saldo tiene en su Afore para el retiro y tiene 230,000 pesos. Oye, espérame, si trabajé 45 años de mi vida, de los cuales la mayoría de los años los tengo cotizados debidamente en el Seguro Social, ¿por qué tengo tan poquito dinero? Bueno, pues por la simple y sencilla razón de que todo el tiempo estuvo registrado con un salario mínimo y el 6.5% de su salario base de cotización es lo que pasó a formar parte de su retiro. Y eso es el dinero que se refleja hoy en día en la Afore, con ciertos rendimientos que pudo haber generado, claro, pero finalmente eso no alcanzaría para tener un retiro digno, ¿no? Así es. Y ¿saben otro punto respecto a eso? Es que alguien me decía, Diana, es que no puedo acceder a ningún crédito con este sueldo que tengo porque me piden comprobantes de ingresos. Y lo que yo inicialmente por el Infonavit, ¿no? Si se trata de solicitar una casa, pero si es un crédito normal, algo que tú en la vida ocupas para una referencia, el salario que sale obviamente en tu nómina, pues no es la que necesitas en ese momento para y entonces, ¿qué pasó? Le digo, no, pues ¿cuánto? Es que yo gano tanto, pero en el papel no es así. Claro. Y si te lo gastaste y así como llegó se fue porque no hubo un tema de información con finanzas personales, etcétera, pues realmente es lo que dice tu salario, ¿no? De lo que está registrado, ¿no? Y qué buena reflexión, Oscar, y muchas gracias, ¿no? Porque sí, yo creo que es importante a todas las personas que nos escuchan ahora sí que la importancia de analizar la información respecto al salario. ¿En qué nos repercute? Ahorita Joel nos va a compartir más, sobre todo que a lo mejor la inmediatez de un sueldo alto por evitar, no sé, pagar impuestos o etcétera, hace que a mediano plazo podamos tener menos calidad de vida, ¿no? Sí, o sea, son unos costos de que hay que tener enfrente, ¿no? Para empezar, o sea, tenemos un panorama de inflación, ¿ok? Y queremos compensar ciertas necesidades. Entonces le estamos restando pues a nuestros gastos futuros. El gasto futuro pues es el ahorro, ¿no? Es el ahorro que hacemos ahora, va a ser nuestro gasto futuro. Y para compensar esas necesidades, producto de la inflación que está viendo, que está creciendo ahorita, pues le estamos quitando esos fondos, ¿no? Estamos quitando esos fondos. En ese sentido, el gobierno tiene una tarea bien delicada, sobre todo el Banco de México, para controlar lo que es la inflación y las personas puedan generar entonces expectativas para el gasto futuro y con ello motivar su ahorro. ¿Ok? Sí. Pero lo que manejó ahorita el compañero Joel con respecto a la cultura del ahorro, de que religiosamente tomes una parte de tu ingreso y se vaya al ahorro, es también muy esencial. Y después gastes, ¿no? Y desde el punto de vista de la economía y desde tu trinchera, Oscar, ¿qué otra estrategia nos dejarías con respecto a, ya hablamos del tema del ahorro, ¿no? Pero con respecto al empleo, con respecto a analizar estos indicadores para ir revisando? Y las cosas cambian, ¿no? Porque ahorita sea así la economía, o sea la situación, quiere decir que mañana pasado en un mes va a estar así, ¿no? ¿Qué otra estrategia o qué otra herramienta nos podrías dejar para siempre estar informados? En ese sentido, pues cuando escuchen que un indicador como el PIB empieza a crecer de forma más lenta, o sea, se desaceleró, o sea, que empieza a crecer menos rápido, pues que tengan el semáforo amarillo prendido. ¿Por qué? Porque significa que las cosas se van a poner un poquito más difíciles, ¿no? O sea, que hagan reservas en el sentido de que a lo mejor ese ingreso que les está llegando en ese momento, posterior a esos momentos, a lo mejor ya deja de llegar con esa fluidez. Okay. Esa es una de las partes. Que cuando escuchen este asunto del índice de precios
Índice Nacional de Precios al Consumidor, este asunto de la inflación, ya mucha gente está familiarizado con eso. Que entiendan, que se entiende como una elevación en los precios y entonces tengan cautela a la hora de hacer sus compras. Sí, ¿Okay? sí. Hay productos que obligadamente tienes que comprar. O que suban sus ingresos. Sí. Y la otra, pues es que otra estrategia que también está explicando este asunto de la ocupación en un segundo empleo o en el autoempleo incluso, precisamente para poder compensar esa caída en el ingreso, pues es buscar un segundo empleo o el segundo ingreso, ¿no? O sea, una ¿no? fuente de ingreso. Así totalmente. es, una fuente de ingreso adicional. Perfecto, muy bien. Oye, Oscar, y en este contexto donde pues, obviamente la economía se afecta o existen estas crisis económicas, Sí. el factor más importante, como ya lo platicamos, es el empleo, ¿no? ¿Y qué relación o cómo impacta en la definición del salario? Ya para pasar un poquito a hablar de salarios y todo lo que tiene que ver con pensiones. Bueno, hay que ver que el salario aquí es el salario en su término más conceptual, al final del día es un costo que tiene que hacer la empresa. Sí. ¿Ok? Sí. Y las empresas, cuando entran en una situación negativa, el factor del que más rápido se pueden deshacer es precisamente de aquellos factores variables o sea, como el trabajo, ¿no? El primero. Siempre, sí. Por eso los recortes vienen en ese sentido. Luego, si las cosas se ponen más duras, entonces venderán máquinas o venderán otra cosa para reponerse, ¿no? También, cuando las cosas se ponen difíciles, pueden hacer un cierre temporal las empresas. ¿Y qué significa eso? Un paro para los empleados y posiblemente una reducción de su ingreso. Por ejemplo, creo que es el ejemplo de Alemania, donde después de esta situación, durante la situación de la crisis que ellos sufrieron, resulta que sus ingresos se redujeron a la mitad, pues, ¿no? No perdían su empleo, pero reducían sus... Sí. Así. Y por otro lado, pues también si hay situaciones de crisis, pues seguramente, o si no hay recorte, simplemente no se generan mayores empleos. ¿Ok? Sí, sí. Eso es lo que hacen comúnmente las empresas cuando tienen este panorama. Sí, sí. Y lo vimos muy palpable en el COVID, ¿no? O sea, era un tema muy... que a todo el mundo nos agarró fuera de base, pero yo creo que ahorita ya tuvimos un aprendizaje, ¿no? O sea, un aprendizaje con respecto a la situación que pasó en el COVID y que pues a todo el mundo nos agarró dormido, ¿no? Porque no estábamos preparados, sobre todo en temas de ahorro, ¿no? Sobre todo en temas de ahorro. Joel, ya pasando un poquito más a temas de salario exactamente, ¿cómo desde tu trinchera, tu experiencia, se relaciona, bueno, el salario mínimo, ¿cómo se relaciona con la seguridad social? Ok, buena pregunta. El salario mínimo, siempre hay que tomar en cuenta que es una variable macroeconómica de suma importancia. El salario mínimo viene a determinar en gran medida el bienestar social. De tal manera que entre mayor sea el salario mínimo en este caso, son más los recursos que se van hacia la seguridad social de cada trabajador. ¿Sí? Ahorita el salario mínimo pues ha venido incrementando un promedio de 20% al año. Eso significa que le llegan más ingresos a la seguridad social. ¿Qué significa? Que el seguro social recauda mayores ingresos. Ok. ¿Sí? El seguro social compra más camas, contrata más médicos, más enfermeras, más amenidades para atender a los pacientes en sus habitaciones, ¿no? Entonces, un incremento al salario mínimo significa reforzar la seguridad social. Y, como les decía ahorita, cierta proporción, ahorita si mal no recuerdo va en alrededor del 9% de tu salario diario, es lo que se va para tu retiro. Es lo que las Afores administran para después dártelo, ya sea a manera de pensión o a manera de negativa de pensión, que es lo que no se busca, ¿no? Sí. Entonces, esa es la correlación, ese es un término muy técnico, es la relación más, digamos, clara, directa de cómo afecta el salario sobre la seguridad social. Mayor salario, más bienestar social. Excelente. Y en este tema, y te lo digo, y soy alguna vez ya acudí contigo a asesoría, que no di seguimiento, porque yo creo que las personas también tenemos una cultura donde pensamos ahora sí que en pensión y creemos que nunca la vamos a necesitar, no vamos a llegar, etcétera. Claro. ¿Sí? Entonces yo en aquel momento, no entendí, ¿no?
muchas personas les pasa lo mismo. ¿Nos puedes explicar así a grandes, muy general, qué significa o qué es una pensión y qué ley claro que sí. la respalda en México, ¿no? Exacto. Ajá. En todo el mundo existe el sistema pensionario. En México se llama Sistema Pensionario Mexicano. ¿Qué significa una pensión? Pues es un ingreso 100% asegurado que tiene una persona pensionada. El día 1 de cada mes, religiosamente, aparece ahí su depósito correspondiente al importe de la pensión que está recibiendo. Ahora bien, ¿qué respalda esa pensión? Pues para empezar, una ley vigente. Siempre habrá una ley vigente y esa ley se cumple cabalmente. ¿Sí? Ese es el concepto de pensión. Está respaldada por una ley vigente. ¿Qué ley en México la respalda? Hoy en día la ley vigente, de acuerdo al Seguro Social, es la Ley 97 del Seguro Social. Para el ISSSTE federal es la nueva ley del ISSSTE, que es la Ley 2007. Ajá. Pero las leyes en materia de pensión se cumplen cabalmente. Sí o sí. Oye, Joel, ¿y qué hay? Y más, yo he visto los últimos años donde dicen, ¿para qué voy a hacer eso? Coloquialmente, ¿no? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para qué me voy a aportar extra, etcétera? Si ya el gobierno no va a tener dinero para pagar pensiones. Esa es un tema de mucha desinformación, sí, claro. Sí. O sea, y por eso menos voy a tomar acción, menos me quiero informar, menos quiero entender. De hecho, hay una campaña desde 1997 para acá y desde antes del 97, poco antes del 97, hay una campaña que en gran medida han difundido eso, que el gobierno no tiene dinero para pagar pensiones. Y eso es, la verdad, muy poco probable, ¿no? Porque en el caso de México los ingresos tributarios están creciendo. Como bien puntualmente decía Oscar ahorita, la economía ha estado creciendo. Los empleos están creciendo. La dinámica económica de manera interna en el país está creciendo. Entonces es muy poco probable que un gobierno, que nuestro gobierno mexicano, llámese del periodo que sea, dijera ya no hay dinero para pagar pensiones. Así, y está muy sencillo de comprenderlo. Para empezar, cuando una empresa tiene 10 trabajadores, esa empresa tiene un gasto prioritario. ¿Y cuál es el gasto prioritario de esa empresa? El salario de sus trabajadores. Si no tiene dinero para pagar el salario semanal de sus trabajadores, la empresa se endeuda. La empresa empeña sus carros. La empresa pide prestado. Pero la nómina no puede faltar. Sí. Esa es su prioridad número 1. En el caso del gobierno, la prioridad número 1 es el pago de las pensiones. Okay. ¿Sí? Si el gobierno en algún momento no tiene para pagar pensiones, cosa que nunca ha ocurrido, pero si en algún momento llegase a suceder una situación de ese tipo, el gobierno se endeuda para pagar la nómina de sus empleados. En este caso son los pensionados. De tal manera que yo los invito a todos los derechohabientes, a todos los mexicanos, a no andar creyendo cosas desinformadoras como esa, ¿no? Entonces, el gasto prioritario de nuestro gobierno es pagar las pensiones el día 1 religiosamente. Sí. Y mucha atención con este tema. Al final, Joel nos va a dejar sus datos para que podamos contactarlo, porque sí o sí yo creo que no hay edad de que después de los 50 no. O sea, ya casi estás de salida, ¿no? O sea, yo creo que es una situación que tienes que tomar en cuenta desde casi eres mayor de edad, ¿no? Claro. O de que te registra alguien en el seguro, porque he visto muchas situaciones difíciles donde ya no hay vuelta atrás. Los años pasaron y no tomaste cartas en el asunto, ¿no? Y en ese mismo contexto, ¿qué sería lo que, por ejemplo, Diana tiene que confirmar ante su patrón, ante su registro en el Seguro Social, como para confirmar que todo esté bien con respecto a mi situación? Diana, como toda la clase trabajadora, debe constatar siempre que su patrón la haya dado de alta en el Seguro Social con el salario real que percibe. Eso es lo ideal. Y si yo acepté cosas que no me convenían, pues ya es un tema. Pues ya es otro tema, ¿no? Exacto. Entonces, Diana y la clase trabajadora deben estar conscientes de que, de acuerdo al salario que le registren en el Seguro Social, va a depender su bienestar social presente, en el mediano plazo y en el largo plazo. En el futuro, ¿no? ¿Qué nos compartes, Oscar? Es que así es. O sea, aquí hay que ver que precisamente en este escenario de las preferencias de las personas por tener esa inmediatez sobre el dinero para tener los gastos, por las necesidades que sean o las presiones que puedan existir, como la inflación,
muchas veces nos obliga pues a tomar este tipo de decisiones o creernos pues que esa es una solución para salir adelante, ¿no? Y dejar de pensar en el gasto futuro que vamos a tener ya después de los 60 años. Sí. Es algo muy sensato tener esa atención de saber con qué realmente me están cotizando pues para el retiro. Y cómo me estoy preocupando yo por eso, ¿no? Y en este contexto también, Joel, hay dos temas. Por una parte, desde tu experiencia, yo sé que asesoras a las personas en sus pensiones en el IMSS. ¿Qué nos puedes comentar de las nuevas generaciones con respecto a las pensiones? Aparte de esta cultura de que no va a haber para que ya lo platicamos. ¿Qué ves en las nuevas generaciones respecto a estos temas? ¿Y qué están haciendo y qué nos sugerirías? ¿No? Sí, También, con perfecto. mucho gusto les comparto esto. Ahorita hablábamos sobre una campaña muy difundida sobre que los gobiernos no tienen dinero para pagar pensiones, lo cual vimos que es poco probable. Sí. Segundo punto, en buena medida esa campaña se ha implementado para invitar a los jóvenes a que compren de manera particular sus pólizas de retiro, sus seguros de vida, etcétera, ¿no? Es un tanto para desalentar que sigas cotizando en la seguridad social y que voltees a la inversión privada. ¿Ok? Pero con la inversión privada, francamente, y de acuerdo a mis mediciones, no se mejora mucho la seguridad social, no se mejora mucho mi bienestar. Okay. A lo que yo invito siempre a las personas es coticen ante el seguro social y no dejen de cotizar. Por muchas razones. Una, recientemente el actual gobierno federal reformó la nueva ley del seguro social. De tal manera que, por darles un dato muy curioso, así como estaba la ley 97 hasta antes del 1 de enero del 2021, solamente 14 de cada 100 derechohabientes se podrían pensionar. Ok. Ajá. Ahora, debido a las reformas, son 85 de cada 100 los que se van a poder pensionar. ¿Ok? Les mejoraron mucho los requisitos. La invitación que siempre les hago, la invitación que les hace el gobierno federal, la invitación que les hace la ley vigente ya reformada es: no dejen de cotizar. Hay muchas formas de cotizar. La ley contempla a todos los ciudadanos, independientemente de su situación socioeconómica, para que coticen. No es que yo soy empresario y no puedo cotizar, no puedo darme de alta como empleado. Sí puedes. Okay. Es que yo soy emprendedor y tengo empresa. Exacto. Tú puedes seguir cotizando. Siempre ¿Cómo lo pueden hacer los emprendedores? O el autoempleo, ¿no? Aquí hay que resaltar dos cosas. Por ejemplo, si un joven, digamos, 25 años, ¿sí? Dice, yo coticé al Seguro Social 5 años, pero ya me volví empresario. Y me fui por el emprendimiento, ahora tengo una empresa. Lo que le conviene a esa persona es acercarse al Seguro Social y seguir cotizando por la modalidad 40 tan famosa, puesto que ya empezó, ya tiene un récord de cotizaciones con el Seguro Social en el régimen obligatorio, se llama, ¿no? Cuando cotizaste con un patrón. Ya tienes eso iniciado. Aprovechalo y sigue cotizando en la modalidad 40. De por vida hasta que llegues a los 60 si quieres y te pensionas, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el otro panorama? Un ciudadano que tiene 25 años y que nunca ha cotizado al Seguro Social y que no quiere cotizar al Seguro Social por la vía del patrón. No quiere ser empleado, vaya. Sí, no quiere ser empleado. Esa persona le conviene contratar un seguro ante el Seguro Social que se llama modalidad de trabajador independiente. Cuando tú mismo te lo aportas. Uno mismo va, se inscribe y hace las aportaciones mensuales, ¿no? Entonces, uno mismo define el salario y de acuerdo al salario con el que te quieras contratar, pagas tu mensualidad. Y el salario mínimo que puedes contratar, pues es el salario mínimo y la aportación puede ir desde los 1,700 pesos mensuales en adelante, de acuerdo al salario que tú quieras contratar, de acuerdo al bienestar que quieras, en caso de que te enfermes, en caso de que te accidentes, etcétera, ¿no? El salario tope son 2,593.50 pesos diarios. Joel, ¿y en la práctica lo están haciendo los emprendedores? Hay emprendedores que yo asesoro que ya siguen mis sugerencias y que lo están haciendo y eso me da mucho gusto. Me encuentro también con el tema de que los jóvenes de ahora pues son de plástico, ¿no? Sí. Son de plástico, nunca se van a hacer viejos, nunca se van a enfermar. Sí. Es más, y si por casualidad llego a los 60, voy a ser multimillonario. No. Sí. Ajá, entonces yo ocupar el Seguro Social, no, pues nunca. Yo pensionarme con el seguro, ay, qué flojera, no, eso no. Pero les tengo una mala noticia.
resulta que ni son de plástico, resulta que sí en algún momento se van a enfermar, en algún momento van a tener un accidente y van a ocupar de la seguridad social. Y el seguro social va a ser siempre lo que ha sido, una noble institución que te va a atender. Sí o sí. Sí o sí. Sí o El sí. único requisito que te pide es estar vigente. Sí. Y ya, y te puede atender, y si tienes una urgencia te atiende, y si te tiene que dar de alta en un mes y medio, en 2 meses, nunca te va a echar fuera hasta que salgas por tu propio pie. El único requisito que te pedía es estar vigente, llámese como trabajador independiente o como empleado en el régimen obligatorio. Sí, 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 totalmente. Yo creo que muy valiosa toda la información que hemos estado compartiendo, y yo quisiera retomar algo que acabas de decir con respecto a eso de a los 60 voy a ser multimillonario, no me voy a ocupar. Yo creo que lo he visto más después de pandemia. No sé si a ustedes les ha tocado estas empresas que a veces nos vienen, algunas empresas de inversión se les puede llamar, otras esta manera de meter tu dinero y fácilmente ganar mucho más por tema de intereses. Me gustaría, no sé, ¿han escuchado sobre esto? También que nos compartieran desde tu trinchera qué tendría que ver, qué considerar las personas para poder invertir o no en estas empresas que están saliendo, ¿no? Porque si bien es cierto, no hay un marco legal, no hay un régimen, o sea, no hay algo que diga la ley te va a respaldar o está registrado ante tanto o ante cierta institución en México, y por otro lado, pues no va a existir un contrato que te diga que va a respaldar tu dinero, ¿no? Y platicabas el tema del arbolito, ¿no, Joel? Este tema que curiosamente pasó hace un par de años o bastante ya. No, fue por allá en el 2005, no recuerdo si 2005, 2008, por ahí, fue cuando el arbolazo, ¿no? El arbolazo, así se llamó el fenómeno, ¿no? Sí, el banco se llama el arbolito, pero al final recibiste un arbolazo. Sí, la gente invertía su dinero ahí con altas expectativas de rendimiento, y a la vuelta de 1 año, 2 años, pues llegaste al banco y el banco ya no está. Sí, caray. Y hay un filón de gente afuera queriendo cobrar el dinero que metió ahí como ahorro, pero ya no está. El dinero ya no está, el dinero se esfumó. Alguien hizo quebrar al banco y el banco ya no está. De tal manera que las empresas normalmente se acogen a la ley de quiebras, eso por un lado. Sí. Y por otro lado... O sea, eso sí pueden hacerlo en México. O sea, sí. Aunque no esté regulada por alguna institución en México. No, es que la ley de quiebras es una ley. Ah, ok, va. O sea, y siempre está vigente, ¿no? Ahora bien, o sea, a ellos no les va a pasar nada, pues nomás vas a perder tu dinero. Es que acuérdense bien sobre un fenómeno en la economía global, ¿no? O sea, quebran las empresas, pero no quebra el empresario. Sí, va. Claro, no quebra la empresa, pero no quebran los dueños de las empresas, ¿no? Sí. Entonces, en este caso quebró el banco, pero pues hubo quienes se beneficiaron enormemente de eso por los grandes créditos que tenían vigentes y que no pagaron. Finalmente, por eso quiebran los bancos. Sí, sí. Porque se sueltan prestando dinero de manera un tanto irresponsable a personas que no tienen garantía de pago. Y finalmente, esa persona no paga el dinero y el banco dice: oye, ahorrador, fíjate que tu dinero lo presté y no me lo pagaron, por lo tanto no tengo dinero para regresarte tu ahorro. Oye, y cada vez más son las instituciones que te mandan mensajes por todos lados. Sin respaldo de crédito te damos hoy mismo la cantidad que quieras, ¿no? O sea, bueno, eso está un poquito relacionado con el tema de la inmediatez, sí, de la que hemos venido hablando, ¿no? O sea, hay por ahí algunas instituciones privadas que te ofrecen altos rendimientos. Entonces, yo así de entrada les digo, ojo, desconfiar. No es para mí como economista y con responsabilidad de dimensión social, yo les digo, ojo, mejor no le entren. Aquí, si quieres confiar en un sistema de inversiones, ajustate a lo que te indica el sistema bancario nacional, que finalmente es lo regulado, y lo regulado no del todo, porque ante una quiebra bancaria, la ley del IPAF te respalda solamente con 400,000 UDIs. Entonces, no recuerdo en cuánto anda la UDI, cerca de 7 pesos. Entonces, tú multiplicas 400,000 UDIs por 7 pesos y te dan, no sé, alrededor de 2,5 millones. Entonces, tu ahorro está respaldado y garantizado hasta por 2,5 millones. Tenías 5 millones ahorrados, pues perdiste 2,5 millones y solamente te regreso 2,5 millones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es en el sistema bancario tradicional, normal y regulado. Sí. Ahora imagínense en los bancos que no lo están. Sí, sí. Y como que ese tipo de instituciones, y Oscar lo platicábamos, ¿no? Que
¿Qué logras tú visualizar también desde tu trinchera con este tipo de instituciones? Que si bien es cierto, la gente dice, bueno, tengo este dinero y voy a meterlo y voy a tener tanto al mes y como que se les hace fácil, pero a lo mejor son sus ahorros de 1 año, 2 años o de toda la vida, porque veo gente que también lo hace. Y bueno, y no es que es bueno o es malo, es una sugerencia sí o no, ¿verdad? Tú desde tu punto de vista, ¿qué has visto en estos temas que tanto han sonado últimamente? No, pues hay que tener también precisamente esa desconfianza, ¿no? Ellos qué te van a decir, te van a jurar que vas a tener rendimientos muy atractivos, tasas más altas que lo que te puede encontrar cualquier otro sistema bancario o fondos de inversión o casas de bolsa establecidas. Entonces, hay que desconfiar siempre de eso, ¿no? Y lo mejor es buscar que esas instituciones estén garantizadas, estén registradas en las instituciones que se encargan, pues, de regularlas, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues, sería una de ellas. Y eso pues nos da la certidumbre de que por lo menos va a estar sujeta a la ley y que tiene que garantizar precisamente una parte del dinero de los ahorradores. Sobre todo para que se cumpla eso, ¿no? Y la otra es pues también meterse a la jerga de lo que es al lenguaje de lo que son las finanzas en este caso, ¿no? Entrarle. Pues, ¿no? No tener miedo ante aprender palabras nuevas, conceptos que parece que son muy intrincados, pero no lo son al final del día. Hay mucha lógica detrás de todo esto, ¿no? Y en ese sentido, pues, en las recomendaciones que nos hace la misma Conducef también con respecto a cómo administrar nuestro dinero y cómo invertirlo, pues primeramente es ser sabios con respecto a cómo vamos a gastar nuestro dinero, qué es lo que vamos a comprar, ¿no? Entonces, hay que tener programado pues nuestro gasto, ¿ok? Pero eso es planearlo completamente para poder saber qué es lo que vamos a ahorrar, porque acuérdense que el ahorro luego se va a convertir en inversión. Sí, ¿Okay? Sí, claro. Entonces, dentro de este ser sabios, pues obviamente lo que nos decía hace rato Joel, de que los gastos estén totalmente respaldados por nuestros ingresos. Sí, ¿Okay? Sí. Y apartar de primera mano lo que también mencionaba el compañero, el ahorro, pues es esencial, ¿no? Sí. En esto también de ser sabio hay que tener entonces un consumo pues inteligente. O sea, realmente me urge comprar lo que me están poniendo, lo necesito. Sí. Hacer trascendental o hace mucho tiempo que lo deseo. Son reflexiones que uno debe plantear, ¿no? Ahora, ese producto que voy a consumir no me lo da alguien más barato. O bien, la calidad de ese producto es la mejor como para hacer el gasto. Debe uno pensar a la hora de hacer ese tipo de operaciones. Con respecto al ahorro, pues de entrada, cerciorarse de buscar pues que estas instituciones estén perfectamente reguladas, ¿no? Y registradas pues dentro de la Comisión Nacional. Y otra sugerencia que nos hace Conducef es que el rendimiento de estas inversiones que se hacen ahí, pues se vayan a una cuenta aparte para que tú los puedas utilizar cuando sea necesario, ¿no? Es una recomendación. De pronto resulta que los mismos rendimientos del ahorro, de la inversión, pues se vuelven a recapitalizar, entonces se vuelven a reinvertir, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que yo sumaría ya para ir cerrando el programa, que muchas gracias por todas las recomendaciones, es que conozcas los niveles de riesgo, ¿no? Porque cada institución tendrá su nivel de riesgo y hay unos pueden ser altos. En este caso yo creo que esto es muy alto, ¿no? El nivel de riesgo que tengas para perder la inversión que hiciste, ¿no? En todo caso, ¿no? Y finalmente es decisión de cada persona, pero sí siendo conscientes de lo que lleva consigo, ¿no? Para aportar un poco, las inversiones se manejan en 3 portafolios. Sí. Portafolio conservador significa que la inversión que voy a hacer me da muy poquito rendimiento, pero es 100% segura. Y luego viene la inversión de portafolio de medio riesgo, donde pues le estoy apostando a que quizá gano un poquito más de rendimiento. Pero sube mi riesgo de no ganar, ¿no? Uh-huh. Y luego viene el alto riesgo, ¿sí? Donde pues vamos viendo a ver de qué estás hecho para invertir en bolsa, para invertir en Wall Street, para comprar activos de empresas que constantemente el valor de sus activos están cambiando cada segundo del día, ¿no? Entonces, siempre considerar eso.
La sugerencia para las personas, para los ahorradores es, primero, la sugerencia que yo les hago es, no tengan su dinero en una cuenta de ahorro. Ok. O sea, tampoco les sugiero que tengan su dinero en la inversión a plazo fijo. ¿Ok? Porque, sí, ok. La sugerencia que les hago siempre es, tengan su dinero, sean 3,000, 10,000 pesos o lo que ustedes tengan, en un instrumento que les dé por encima de la inflación. Siempre, ok, ese es un tip muy importante. A ver, ahorrador, ¿cuánto dinero tienes? No, pues tengo 3,000 pesos, puede decir una persona, ¿no? Ok, en tu propio banco, sin andarte cambiando de banco, porque también es un riesgo andarse cambiando de banco, pregúntale a tu asesor, al ejecutivo, los instrumentos de inversión que tiene a mediano, corto y largo plazo, que den una tasa de rendimiento por encima de la inflación. Muy buena esa, ¿eh? Ajá. Arriba la inflación. Entonces, no importa que sea 1 punto o medio punto por encima de la inflación, pero tu dinero ya está ganando. Sí, claro. Cosa que no hace el plazo fijo, ni mucho menos la cuenta de ahorro simple. Sí. Okay. Perfecto, muy bueno. Muchas gracias. Algo más, Joel, que nos puedas compartir para ir cerrando el programa respecto a las pensiones. Me queda muy claro que siempre que estemos registrados con el salario que realmente corresponde, confirmar si somos emprendedores, igual hacer una estrategia o buscar a un asesor de pensiones del IMSS. Algo más que nos compartas para cerrar. La sugerencia que le hago de manera muy puntual a todas las personas, tanto que sean de la vieja ley del IMSS o ley 73, es lo mismo, o como si son de la nueva ley, es no dejen de cotizar para su seguridad social. Es la única forma en la que podrán asegurar una pensión. Todos vamos a llegar a la edad de una pensión, eso se los garantizo. Ahora bien, está bien tener inquietud de trabajar y generar cada vez más ingresos, y ¿por qué no? Ser multimillonario a los 60, está bien, es genuino. Sí, todos tenemos ese derecho finalmente. No hay ninguna ley que te prohíba ganar más. Claro que no. ¿Ok? No hay ninguna ley que te prohíba tener más bienestar tú y tu familia. Es genuino. Solo que tiene una variable en contra. Que normalmente uno como trabajador, todos tenemos un punto, todos llegamos a una cúspide en la que llegamos a una edad y tenemos un máximo nivel de ingresos. Sí. Al momento que tocamos la cúspide, empieza a decrecer nuestro nivel de ingresos. Y esa cúspide, pues, es la edad. Sí. ¿Ok? Entonces, el sistema pensionario mexicano no se inventó de manera arbitraria a los 60. No, es porque actuarialmente se determinó que a los 60 una persona debe estar dignamente pensionada. ¿Por qué? Porque ahí empezó el declive de tu etapa productiva, ¿no? Entonces lo más digno es que tengas un retiro digno, vaya. Entonces mi sugerencia es no dejen de cotizar, coticen con el salario lo más alto posible. Si dejan de pertenecer al régimen obligatorio o si dejan de pertenecer a un patrón, pueden contratar su modalidad 40 para que sigan cotizando y de esa manera Perfecto. No se dejan huecos en la cotización. Muchas gracias. Oscar, ¿algo más que podamos aportar para cerrar tips, sugerencias de los demás de lo que ya nos has compartido para las personas en las decisiones del día a día? Me gustó mucho esto de siempre estar pendiente de mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? En todos los sentidos, sobre todo la parte del salario, la parte del ahorro, la parte de prever situaciones, claro. De prever situaciones y de ir en contra de la inmediatez, ¿no? Que yo creo que el ser humano es donde más batallamos, ¿no? Es un reto, yo creo, en el día a día, ¿no? ¿Algo más? Claro. Sí, pues de entrada hay muchos recursos en internet. ¿Para qué? Para que nos ayudan a desglosar los términos esos oscuros con los que se manejan usualmente en las noticias, ¿no? Sí. Crecimiento económico, inflación, tasa de interés, desempleo, empleo, ¿no? El segundo, pues también a aprender pues a utilizar lo que eran las tarjetas de crédito, ¿no? Sí. Fue una cosa, en algún momento lo tocamos, pero el asunto es que hay que aprender a manejarlas, cómo se utilizan, para evitar pues estos conflictos que luego ya nos andan cargando y nos causan estrés. Sí, así es. Perfecto. Sí. Muy bien. Y en ese sentido también recordar que quien ha manejado muy buena información al respecto, pues es la Conducef. Se pueden acercar ustedes a través de internet y consultar esa información de esa forma.
Perfecto. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho su tiempo. Me siento muy honrada y para mí ha sido un reto también el tema económico, sobre todo entender los indicadores y cómo llevarlo, aterrizar a mi vida, a ir al día a día. He caído en muchas cosas de estas. No estamos platicando nada más porque sí, yo creo que es normal esto, y a todos nuestros amigos de Vida es Urgente les comparto y les invito a escuchar este programa y poder también acudir a alguien que nos pueda explicar, compartir en términos, yo creo que básicos, o que vamos a entender toda esta información. Joel, ¿dónde podemos encontrarte si alguien quiere contactarte? Tu información, tu contacto. Claro, con mucho gusto les comparto mi número de celular para llamadas o WhatsApp, 6622-292850. Ajá. Mi despacho es 6622-513377. Y en las redes sociales me pueden encontrar como Joel Moreno o Pensión Digna. Ok. ¿Qué dirección tiene tu despacho? Es Gastón Madrid, número 151, casi esquina con la General Piña, ahí justo atrásito de Liverpool. Ah, ok. Ya lo ubicamos. Oscar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde mi correo, información? Mi correo profesional es oscar.castro@unison.mx. ¿Algunas redes donde compartes información, donde publicas? Cierto. ¿qué hay? Los quiero invitar a todos a escuchar el programa del Departamento de Economía, que pasa de 9 a 10 de la mañana todos los viernes, que se llama Economía y Sociedad. Okay. Tiene temáticas muy padres, muy, muy bonitas y también explicadas de una forma más fluida. Más fluida. Bueno, muy bien. Sí. Les agradezco mucho su tiempo a ambos. Muchas gracias. Me siento muy honrada por haber estado con ustedes compartiendo. Y bueno, hablando de cosas básicas del día a día, del enfoque de dos economistas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Estudio B.